quería proponer este tema, ¿no? De ¿qué red social es mejor para crecer en seguidores? Porque esto me lo han preguntado, o sea, me lo preguntan habitualmente. Y sinceramente, a no ser que tengas mucho dinero, hay redes sociales que no, que no vas a poder crecer. Y me sabe mal, pero es que es así. O sea, está ahora mismo el patio montado de una manera, en general, ¿no? Con Facebook, Instagram, TikTok y todas estas, que si no es invirtiendo pasta, la verdad es que no creces. Puedes tener un vídeo viral que corra como la pólvora, ¿no? O una publicación, pero vamos, que las publicaciones ya te digo yo que no funcionan. No son las publicaciones normales, las de Instagram, ¿no? Las de toda la vida, que ponías una foto y tal. No tienen ningún tipo de alcance, sinceramente. Y vamos a analizar un poco, ¿no? Analizamos un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Analizamos un poco cómo se están moviendo las redes sociales, ¿no? Pros y contras, más contras que pros. Y os voy a decir qué plataforma, porque no es bien red social, pero qué plataforma es la que está funcionando mejor ahora mismo. Analizando un poco el tema, cómo están las redes, porque yo no paro de hacer pruebas, pero os podéis imaginar, pero continuamente haciendo cosas y subiendo cosas y ahora hago una publicación así, hago una publicación asao y hago un vídeo. Incluso subo vídeos virales de otras cuentas y tal para probar a ver cómo responden las diferentes redes sociales, ¿no? A las diferentes plataformas en este caso. Me he encontrado de todo, con que me he llevado un chasco, por ejemplo, Instagram. Instagram es una red social en la que me he llevado un chasco porque está todo el mundo metido ahí. Todo el mundo dice que gana dinero en Instagram. Todo el mundo dice que consigue miles de seguidores, pero luego no es verdad. No es verdad, porque yo entre las miles de pruebas que hago, tanto mías como con los diferentes clientes, tendríamos que haber obtenido un resultado, aunque fuese mínimo. Sí que es verdad que tengo una clienta, por el tipo de contenido que hace, que sí que me dice que, bueno, que sus publicaciones tienen más interacciones en Instagram que en Facebook, por ejemplo, o en YouTube. Pero claro, que estamos en lugares diferentes, ¿no? Estamos en sitios diferentes y plataformas diferentes y cada una tiene sus entresijos, ¿no? ¿Para qué te sirve tener interacciones? Y esto es otra pregunta que yo le hago muchas veces a otro cliente que tengo, que se dedica al tema de los viajes. ¿Para qué quieres tener interacciones? La gente realmente se hace estas reflexiones. ¿Por qué queremos tener interacciones dentro de las redes sociales? O dentro de YouTube, o dentro de la que sea, ¿no? Yo hay algo que no lo entenderé nunca. Puedes hacer contenido porque te divierte, puedes hacer un contenido para enseñar cosas, puedes hacer un contenido promocional, ¿no? Que yo siempre intento que los clientes no hagan contenido promocional, sino que hagan un contenido pues más tirando al tema formativo, ¿no? Porque cuando tú das una formación a la gente y tal y los enseñas a hacer cositas y tal y les enseñas pues cómo funciona tu empresa o cómo, yo qué sé, 1000 cosas que se pueden enseñar, ¿no? Los procesos de fabricación, etc. Muchísimas cosas se pueden hacer. Yo hay una cosa que siempre les planteo, ¿no? O sea, ¿para qué quieres tener interacciones, no? No, es que esta publicación ha tenido no sé cuántos me gustas. Ya, pero ¿cuánto has vendido? No he vendido nada, pero tiene no sé cuántos me gustas. Y yo, vale, pero a ver, si no has vendido nada, no me vas a poder pagar a mí. Yo lo que quiero es que mis clientes facturen mucho para que me puedan pagar lo que yo valgo, ¿no? Si me pueden pagar más, pues mejor. ¿Para qué quieres tantas interacciones en tus publicaciones si luego no tienes repercusión, ¿no? En el caso de que seas una empresa que se dedica a promocionarse por las redes sociales, que hoy en día sois todos. Y todos los que tenéis un pequeño negocio, todo el mundo cae en Facebook e Instagram. Y ahora un poquito TikTok, cuando en realidad deberías estar volcando el esfuerzo en otro tipo de plataforma. Y en este caso es esta, la que estás viendo ahora. La ventaja que tiene YouTube con respecto a otras plataformas es que el contenido que tú haces queda ahí de por vida. Y ese contenido se puede ver hoy, mañana, pasado, el año que viene o de aquí 10 años. En comparación a las redes sociales tradicionales como son Facebook, Instagram, TikTok, etc. Sí que es verdad que TikTok ahora está dando muchísima viralidad, pero esto se acabará pronto, ya te lo digo yo, se acabará pronto porque pasó lo mismo con Instagram. El negocio de las redes sociales, y te voy a explicar el por qué pasa esto, el negocio de las redes sociales está en que el usuario tenga que pagar por tener un beneficio. Mucha gente que habla de crecimiento en Facebook, en Instagram y tal, o en TikTok, hablan desde un respaldo de miles de seguidores, ¿vale? Esto es gente que en su día consiguieron tener
tener muchos seguidores porque se aprovecharon del momento de viralidad de Instagram, por ejemplo, o de Facebook, que también lo tuvo en su día. Y de vez en cuando Facebook hace algún amago y tal, de repente pues te encuentras con que esa página que tenías ahí empieza a tener visualizaciones provocadas principalmente por los vídeos. O sea, si tú haces publicaciones normales, te comes un churro y tu página no crece absolutamente nada. Y si hay un contenido que ahora mismo les interesa es el tema del vídeo, sobre todo el tema shorts, cortos, ¿no? TikToks o como quieras llamarle, o Reels, ¿no? Cada plataforma tiene su nombre. Si pasa esto, que haces un contenido que a ellos les interesa y que además se convierte en un contenido viral, entonces empiezas a tener visualizaciones y empiezas a tener seguidores en la página. Pero luego vas tú, todo feliz, ¿no? Que has hecho ahí un vídeo que le ha interesado a la plataforma y lo está mostrando y estás consiguiendo seguidores. Luego vas tú y haces tu publicación, ¿no? de tu empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Que te comes un churro. No consigues vender. Aunque tu página tenga 10.000 seguidores, yo tengo una con 10.000 seguidores. Y el porcentaje de que llegue una publicación a una persona, estamos hablando de cada 100 le puede llegar a 10. Es un problema porque, claro, mucha gente dice, tengo tantos seguidores, tengo tal, tengo no sé qué, bueno, sí, vale. Tengo una publicación que ha llegado a no sé cuántos miles, vale. Y las que a ti te generan beneficios, ¿qué pasa con esas? Porque tú tienes una empresa de la que tienes que comer. Eso no da dinero. No da dinero y al final lo que consigues es cerrar tu empresa, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Se centra ahí en esto y no ven más que el Facebook, el Instagram y el TikTok. Cuando realmente el contenido que tú haces en estas plataformas aparece por aquí, le aparecen unos cuantos usuarios, de repente aparece otra publicación de otro usuario, porque se publican miles y miles de publicaciones cada segundo. Luego aparece otra de otro usuario, la tuya está por aquí abajo, y aparece otra. Y aparece otra. Esa publicación que tú has hecho no le ha aparecido a todos tus usuarios. Esos usuarios bonicos que tú tienes ahí que te siguen. No les ha aparecido a todos, les ha aparecido solamente a un 8%. Claro, si tu publicación le aparece a un 8% de... que más o menos anda por ahí, entre el 8 y el 12, más el 8 que el 12. Le aparece a un 8% de tus seguidores, tienes 1000, por ejemplo, representa que le ha aparecido tu publicación a 80. ¿A cuántos de esos 80 le puede interesar tu publicación realmente? A un 10% más o menos. Esto está calculado, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando, más o menos la proporción es esta. ¿Y a cuántos de esos 8, cuántos van a comprar? Probablemente ninguno. O sea, tu publicación llega a un porcentaje pequeñísimo de gente. ¿Cómo consigues llegar a gente interesada? Pues de otra manera, ¿vale? Ahí está el negocio de la red social, ahí está el negocio de Facebook y de Instagram, que son la misma plataforma, siempre lo digo. Son del mismo dueño, tienen la misma base, realmente. De hecho, la plataforma de publicación, la plataforma de publicidad es toda la misma, se gestiona desde el mismo sitio. Este tipo de plataformas están pensadas para otro tipo de historia, principalmente para que la gente interactúe unos con otros, no para que les muestres publicidad de lo bonito que es tu ratón o tu teléfono. Que habrá gente que le interese y tal y de repente haga clic en el enlace y se vaya. ¿O a cuánto tienes el kilo de patatas en tu tienda? Pues no le interesa a nadie eso. Instagram, 3/4 de lo mismo. Ahora se está centrando en que quiere tener a la gente ahí retenida con los Reels. Instagram era una aplicación pensada para fotografía y ahora solo ves vídeos y vídeos y vídeos y vídeos. Todo el mundo se copia de todo el mundo, ¿no? Todas las redes sociales se copian unas de otras. Ahora está funcionando el formato corto, tanto Facebook, Instagram, incluso YouTube, pues han implementado el formato de vídeo corto, ¿no? De menos de un minuto. Lo que pasa es que prefiero invertir el tiempo en una plataforma que realmente funciona a largo plazo. ¿Y qué pasa con YouTube? Que el tema está en que el contenido es un contenido que perdura en el tiempo y que va a estar ahí por los siglos de los siglos. Y cuando alguien busque, que lo encuentre, al fin y al cabo YouTube funciona así. En el momento que tú te suscribes a un canal, automáticamente te empieza a recomendar todos los vídeos que tiene ese canal, cosa que no pasa en Facebook, por ejemplo. Instagram no pasa esto y en TikTok tampoco. Bueno, TikTok un poco. Es una red social para que no pienses. Total, que bajo mi punto de vista, la plataforma más efectiva para que tu contenido no se vaya a freír espárragos no es otra más que YouTube. Hay que plantearse las cosas de decir, hostia, invierto mi tiempo, mi dinero y todas estas cosas en hacer mucho contenido o en coger un equipo. Incluso hay clientes que me dicen, hostia, Jaime, oye, si cogemos un equipo de gente para que nos lleven las redes sociales y tal, y no sé qué, y no sé cuánto, community manager y tal, y digo, ¿para qué? Pues vas a conseguir lo mismo. Y de hecho, ya me pasó con una clienta que cogió a una chica para que le llevase las redes sociales. Y sinceramente, desastre.
la persona que entra nueva en una empresa o es igual, va a llevarle las redes sociales a un autónomo o a un emprendedor o como quieras llamarle, no está formada en ese campo. ¿Qué pasa? Que muchas veces no puede hacer las publicaciones que tú harías. Pues no hay nadie que pueda hacer un vídeo como lo hago yo. En estos casos donde no es un producto tangible, no es esta pila, que tú dices, bueno, hago una publicación sobre esta pila y esta pila es la que es y aquí no hay más. Pila de 9 voltios, Duracell, no sé qué, no sé cuánto. Ya está, estas son las características. Ahí sí que puedes hacer publicaciones genéricas y puedes coger a gente que te lleve las redes sociales para hacer esto. En el momento que hay una imagen, una marca personal que se le llama, un conocimiento que comunicar, es imposible coger a alguien para que haga ese trabajo. Ese trabajo lo tiene que hacer la persona. Sí que podría decirle a alguien, oye, pues toma, públicalo, pero para eso ya lo hago yo. Lo que vengo a referir es que lo complicado del tema no es publicarlo. Lo complicado del tema es pensarlo y tener la idea. O sea, a mí me lleva mucho más tiempo a veces pensar qué es lo que quiero comunicar, cuándo lo voy a comunicar, cómo lo quiero comunicar. Esa parte de comunicación que es la complicada y desarrollar esa idea y lo que quieres decir y cómo lo quieres decir, eso es lo complicado realmente. No, es que me quita mucho tiempo. Claro, te quita mucho tiempo que dices, hostia, es que claro, no veo resultados y tal. O sea, uno pone la balanza y dice, publico en las redes sociales y, hostia, invierto mucho tiempo para el resultado que tengo. Realmente, si la balanza fuese al revés, pues le dedicarías más tiempo. Pero las redes sociales no están pensados para esto, para hacer negocio. No están pensados para ganar seguidores ahora mismo. O sea, si quieres ganar seguidores, hacer negocio, etc, que es lo que le pasa a la mayoría de mis clientes, vas a tener que pagar. Y la única que se está salvando, porque el sistema de funcionamiento es otro, es YouTube, porque es una plataforma de vídeos y es un buscador, es el segundo buscador más utilizado en todo el mundo después de Google. Claro, aquí está la diferencia. O sea, la gente cuando quiere buscar algo se va a YouTube. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? No se va a TikTok, no se va a Facebook. Yo no he buscado nada en Facebook en mi vida, no se me ocurriría. Y sé que hay gente que sube vídeos ahí de manualidades y de no sé qué y de carpintería pero a mí, yo sí quiero saber cómo se hace una mesa, no me voy a ir a Facebook, no me voy a ir a Instagram. Por mucho que yo sé que ahí hay vídeos de eso, me voy a ir ¿a dónde? Pues donde tienen un buen buscador, que es YouTube o Google. Pero bueno, me da igual, o sea, Google y YouTube es lo mismo, es la misma empresa, y si te fijas, en los resultados de Google aparecen vídeos. Entonces, Google te está diciendo que la mejor opción para aprender a hacer cómo se hace una mesa es YouTube, porque te pongo el vídeo en el primer resultado, o los 3 primeros vídeos ahí arriba, en los primeros resultados. Hay que ser realista. Si tú ves que las redes sociales no te generan negocio, cambia el rollo, ponte a hacer vídeos. O sea, vídeos se pueden hacer de 1000 maneras diferentes. Puedes hacer un vídeo como estoy haciendo yo ahora, hablando de esto, o puedes hacer vídeos con voz en off, o si te lo planteas, incluso puedes contratar a un equipo de gente para que te haga los vídeos. Si tú ves a alguien que te gusta cómo hace los vídeos y tal, pues contrátalo para hacer los tuyos. Tú tienes una empresa, tienes dinero, e inviertes un dinero en publicidad, pues invierte dinero en la creación de vídeos. Y hay gente que lo hace, y que lo hace muy bien además. Para hacer esto también hay que hacer estrategias, hay que saber cómo venderlo, cómo comunicarlo, ¿vale? No es fácil. Si eres autónomo o emprendedor, quizás sea un poquito más fácil que para una empresa. Un poco complicado. Yo a veces he intentado hacer cosas para empresas que no conozco y hemos salido por los pelos. A mí me gusta conocer la empresa bien y llevar tiempo trabajando con ellos. Entonces sí que puedes hacer propuestas y ya puedes darle ideas cuando llevas un tiempo trabajando con ellos y sabes por dónde van los tiros. Pero bueno, aún así, vuelvo a lo mismo. La mejor plataforma hoy en día para hacer contenido y que ese contenido perdure en el tiempo es YouTube, ni más ni menos. Este vídeo que yo tengo aquí, que aquí se ha frenado, yo aquí lo puse en oculto porque lo volví a resubir un poco reeditado, pero para que veas un poco que este vídeo con el tiempo ha ido ganando en visualizaciones. De hecho aquí, si te fijas, la curva crece, ¿vale? Aquí se frena un poco, aquí tal, hasta que yo lo pongo en oculto. Este vídeo hace un montón de tiempo que está subido y no para de tener visualizaciones y suscriptores. Mira, o sea, las visualizaciones tienen la misma línea ascendente que prácticamente que los suscriptores. Aquí como digo, aquí se frena porque aquí ya lo puse en oculto. Porque este vídeo lo volví a subir, que es este de aquí. Y como ves, esto es algo que no había probado nunca y lo probé aquí y veo que funciona. O sea, que tú puedes volver a subir un vídeo y el vídeo sigue funcionando. Como estás aquí, es un vídeo que se subió mucho tiempo y ha dado pues tantos suscriptores.
y casi 20.000 reproducciones, visualizaciones en este caso. Y si es un contenido que es interesante porque la gente busca, yo sé que la gente busca cómo crear una app de manera gratuita, consigues esto, que el vídeo se mantenga, vaya subiendo, a veces sube más, otras veces sube menos. ¿Qué beneficios tiene aparte de suscriptores y demás? Bueno, pues que llega un momento que monetizas el canal, eso está claro, cuando llegas a 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción. Pero aparte de eso, este tipo de vídeo y este tipo de historia donde tú enseñas algo y atiende a una intención de búsqueda muy específica, lo que genera es un negocio paralelo y te sitúa como alguien que sabe de lo que está hablando. A raíz de este vídeo me han llegado consultas de gente que quería hacer una app, que no sabía, que tal, que cual. Algo de dinero he sacado con este vídeo, ¿vale? Y con muchos otros que tengo por ahí, que no hace falta que tenga 20.000 visitas. Es que un vídeo con que tenga 10, 20 visitas y le llegue a la persona indicada, te puede generar dinero. Este, por ejemplo, que tiene solamente 700 y pico reproducciones, me ha generado dinero. Porque hay mucha gente de estos 700 y pico que a mí me ha contactado. Oye, Jaime, ¿qué tal? Que quiero hacer esto, que oye, que no me aclaro, ¿me lo puedes hacer tú? ¿Qué me va a costar? Yo tengo mi negocio paralelo al canal de YouTube. Es que mucha gente dice, hostia, ya, es que si no tienes miles de suscriptores o tal. Pero es que a mí me da igual los miles de suscriptores. Yo quiero llegar al cliente que me da dinero. Y esta es la manera de hacerlo. Haz un vídeo hablando sobre algo específico y consigue llegar al cliente o a la persona indicada. Muchas veces, ¿y con YouTube qué ganas? Pues yo gano poquísimo con YouTube, pero lo que me genera YouTube en sí, los clientes, pues es bastante. Por poneros un ejemplo, tengo un cliente que ya lleva más de 3.000 euros invertidos. O sea, invertidos en el trabajo que yo hago con él. Mira, búsqueda de YouTube, es porque está posicionado este vídeo. O sea, más del 54% de las visitas vienen a través de YouTube. Entonces hay que plantearse esto. ¿Para qué utilizo YouTube? ¿Cómo lo utilizo? ¿Qué me aporta YouTube? Si me aporta clientes, si no me aporta. Yo pensaba que YouTube no me iba a aportar tanto. Yo porque vendo servicios, en este caso, el tema de las páginas web, de las cartas digitales, del marketing digital, ¿no? De clientes que me contratan para hacer el SEO de las páginas, etc, ¿no? Muchas cosas que yo hago a nivel... Por eso este canal se llama así, Ideas Digitales. Oye, yo quiero llegar a este tipo de cliente, vamos a hacer contenido para llegar a ellos. Y además de una manera gratuita. Como has visto, las reproducciones siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo. Y son vídeos que se van posicionando con el tiempo. Eso también hay que saber hacerlo. O sea, no todos los vídeos se posicionan igual. Es plantearse qué me da dinero, qué no me da dinero, si yo tengo una empresa, a dónde me quiero dirigir, si soy un autónomo o un emprendedor, cómo quiero llegar a ese tipo de cliente. ¿Es rentable YouTube? Sí, es rentable. Claro que es rentable, porque yo gano dinero haciendo estos vídeos y dando estas explicaciones. Pues hay gente que lo ve y hostia, pues este tío sabe de lo que habla. Y como yo siempre digo, yo funciono a base de prueba y error. Todas las pruebas que veis aquí en el canal, todas las estrategias, todo lo que yo hago, está probado antes. Bueno, es esta reflexión que yo quería hacer con todo esto, ¿no? ¿Qué red social es mejor para crecer en seguidores? Y sobre todo ganar dinero. O sea, que al fin y al cabo estamos hablando de negocios. Hoy en día, y por mucho que muchos les pese, y seguramente alguien dejará por aquí el comentario de no, porque yo en Instagram tengo no sé cuántos miles de seguidores, ¿vale? Pero yo con un canal pequeño seguramente esté facturando más. Si te centras solamente en cuánto gano en YouTube, poquito, muy poquito. ¿Cuánto me genera lo que hay alrededor de YouTube? Me genera dinero, no te puedo decir. Es variable, hay unos meses que entran más clientes, otros meses que entran menos. Y hay clientes solamente puntuales de un trabajo, ¿no? Es decir, no, yo solo quiero que me hagas esto. Y luego hay clientes recurrentes. Como digo, reflexión que quiero hacer aquí en voz alta. Si a alguien le interesa esto, pues aquí está. Y si tienes algún comentario, déjalo por aquí abajo. Suscríbete, Eso estaría bien si te ha gustado este vídeo y esta reflexión mía en voz alta. En fin, familia, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Beca. Chao. Hasta luego.